Hola, como sabéis, soy Alberto Grau Martín, historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que verá la luz en los próximos meses a través de la editorial El Ático de los Libros. En los últimos vídeos hemos tratado temas pues, un poco más profundos, un poco más complejos, y hoy me apetecía pues, tratar un tema un poco más eh, divertido, ¿no? Y es el de las aficiones del rey. ¿Cómo se divertía Carlos II? Pues nada, vamos con ello. En primer lugar, yo creo que la principal afición del rey fue siempre, como la de su padre Felipe IV, la caza. El rey fue un gran cazador, le gustaba mucho salir a cazar y especialmente la caza del lobo. Os he dejado ahí una frase que me parece bien curiosa, ¿no? Dice el duque de Montalto en una carta a Pedro Ronquillo, embajador en Londres, de 26 de abril de 1686, que el rey estaba todo el día dedicado a batidas de lobos y a otras semejantes collonerías. Más allá de que esto es una crítica a que el rey estaba dejando de lado sus labores en el despacho, es decir, su trabajo como rey, lo que nos deja a las claras, porque además hay varias referencias, es que efectivamente el rey cazaba y esto además rompe ese mito, ¿no? del monarca enfermo. Bueno, obviamente el rey que aquí le vemos vestido de cazador, es un retrato de 1699 aproximadamente, pues salía a esas batidas de caza cargando esos pesados arcabuces de aquel tiempo, pasando frío en los bosques a las afueras de Madrid, en otoño, etcétera. Y bueno, parece ser, como digo, que disfrutó esta afición y la disfrutó, pues como decía, hasta prácticamente el final de su vida, hasta que las fuerzas se lo permitieron. La segunda afición de Carlos II, también como la de su padre Felipe IV, es o fue la pintura. El rey fue un gran mecenas, también fue un coleccionista, no probablemente de la talla de su padre, que todos sabemos que es el mecenas barroco por autonomasia, pero también de gran importancia. Y yo creo que el punto clave es la llegada de este señor que veis aquí retratado en círculo, de Luca Giordano, este pintor napolitano que era el mejor pintor de Europa de su tiempo. No era un pintor cualquiera, era el mejor. Fue, si me permitís eh, el símil con el mundo futbolístico, un fichaje galáctico. Ni siquiera Luis XIV pudo soñar con tener a esta persona en su corte. Bien, él llega en 1692, como sabéis, se dedicó a decorar diversas estancias regias, también a retratar a los reyes, pero su gran trabajo yo creo que fue la decoración de esa escalinata del Escorial con esa gloria de la monarquía que veis ahí, en la cual nos aparece Carlos II, en ese detalle, ¿no? Enseñando esa monarquía, ese rompimiento de gloria a su esposa y a su madre. El rey parece ser que acudió con frecuencia a supervisar estos trabajos. Pero bueno, más allá de que Carlos II fuese un gran aficionado a la pintura, a su contemplación, etcétera, es que el propio Carlos II pintó, como lo oís. Eh, Aquí os traigo un extracto de la relación al Senado del embajador veneciano Pietro Bernier. Bien, los embajadores venecianos siempre cuando volvían a Venecia hacían una relación de su estancia en la corte, ¿vale? Esta es del año 1698, estaba en italiano, pero os la he traducido al castellano y dice que su mayor diversión es pintar y es así capaz en el dibujo como en la velocidad de la ejecución. Es decir, que el rey era hábil pintando y además era rápido. En esto se asemejaba mucho, por cierto, a Luca Giordano, ¿no? Luca fa presto. Bueno, continuamos. La situación de Carlos II en los últimos años era patética. Se dijo: Parece un fantasma y se mueve como la figura de un reloj. Se habla de una dieta de capones y gallinas combinada con carne de ribera. pero todo Bueno, este extracto de vídeos lo traía porque me ha parecido bastante sintomático, ¿no? De la imagen que tiene el rey. Bueno, es un extracto de esa serie conocida que hubo en Radio Televisión Española. Hubo un tiempo en que Radio Televisión Española
buscaban hacer contenido de calidad, aunque a veces no lo conseguían, como era este caso. Pero bueno, esto es, creo que se llamaba La decadencia de un imperio entre Austrias y Borbones, y creo recordar que es del 2004. Y bueno, vemos a ese Carlos II absolutamente decrépito, como un fantasma, como ellos mismos dicen. Bueno, más allá de que el rey pues no se parecía mucho a como debía ser en aquel entonces, porque se parecía a estos dos retratos que tenéis aquí, ya el rey luciendo peluca, lógicamente estaba un poco más avejentado. Estos dos retratos son vestidos a la española. He dicho que de forma habitual el rey seguramente no, según nos dicen los documentos, vestiría a la francesa. Pero bueno, más allá de este detalle, os quería traer una entrevista que el monarca tuvo, o una audiencia, con un pintor alemán, eh, aunque asentado en Inglaterra, a finales de 1698, es decir, más o menos en la época en la que este vídeo de Radio Televisión Española nos está diciendo pues que el monarca era, vamos, no había por dónde cogerle. Y, y este pintor como os decía, es John Klosterman, había llegado pues para servir al embajador inglés en Madrid, que era Alexander Stanhope, y este Alexander Stanhope en una carta, creo recordar que es a su hijo, le dice pues que bueno, el rey, que como decíamos es muy aficionado a la pintura, está muy enterado, se había enterado precisamente de que Klosterman, que era un pintor bastante conocido en su momento, había llegado a Madrid y él quería conocerle, ¿no? Quería entrevistarse con él. Entonces, pues bueno, tiene lugar esta audiencia y Stanhope recoge como, bueno, que Klosterman, pues le había, al recibirle, bueno, que el rey, por supuesto, le había tratado con extrema cortesía, como era Carlos II, y que además le había hecho 100 preguntas, porque dice que el rey pues, era una persona bastante curiosa, y que inmediatamente le había pedido dibujar a un enano que estaba a su servicio con una cacatúa. Y ese retrato es este que veis aquí, que actualmente está en el Museo del Prado. Y que, bueno, luego también entró la reina y hablaron alemán, porque Klosterman y la reina eran alemán. Pero lo que me parece ya interesante, justo para romper ese rey decadente, estamos viendo como el rey estaba muy interesado en los pintores, en la pintura, en que se pintase delante de él, etcétera, es lo que afirma Stanhope, que dice que como confirmación de lo que dije antes del buen estado de salud del rey, estamos en septiembre de 1698, el señor Cloisterman, lo llama así, que debe entender mucho de caras, dice que tiene buen aspecto y salud. Es decir, este John Klosterman, cuando se encontró con el rey, pues le debió ver bastante bien y bastante lozano. Aparte de, por supuesto, comprobar que era una persona, pues, con un entendimiento bastante elevado y que, por supuesto, entendía mucho de pintura, lo cual no le dejó de sorprender. Bien, bueno, la caza, la pintura, pero es que el rey fue un gran amante de la música. Aquí vemos, bueno, esto es una imagen generada por IA, pero refleja un hecho que es constatado y que está en la documentación, y es que Carlos II tuvo una muy sólida formación musical y que incluso llegó a tocar con gran desenvoltura el clavicordio, que es esta especie de piano barroco, ¿no? Que es esta imagen que os pongo aquí. Además, bueno, pues el rey ya desde muy joven parece ser que gustaba, después de comer, pues de ir a su cámara, a sus estancias privadas y de estar escuchando lo que se llama música de cámara, disfrutando mucho de ella, especialmente de los violines. Y es más, esta afición la mantuvo también hasta el final de su vida. Era algo que a él le gustaba mucho y que le relajaba mucho. Después de las comidas, pues estar escuchando música. A finales del reinado van a entrar cada vez más, por iniciativa de la reina Mariana Neuburgo, que tiene unos gustos muy italianizantes, músicos italianos que van a llegar pues, de Nápoles, de la Lombardía, de Parma, etc. Va a haber un ambiente muy refinado y muy culto. Es decir, esa imagen que hemos visto en el vídeo de Televisión Española se aleja mucho de lo brillante que debió ser y esplendorosa la corte de Carlos II a finales
de su vida, incluso estando el rey enfermo, con una explosión de artistas y de hombres de, pues eso, de la música y pintores, etcétera, que rodeaban pues, a este monarca, que era un gran monarca, por supuesto, europeo, como lo era su primo Luis XIV. Eh, Esto lo vemos reflejado nuevamente. Antes traíamos a Luca Giordano. Otro ejemplo es la llegada a Madrid en 1698 de Mateo Sassano, llamado Mateuccio, y conocido también como el Ruiseñor de Nápoles. Este era un cantante de ópera, eunuco, castrato, que vino a cantar para Carlos II y que al parecer su, su voz relajaba al rey pues, en esos momentos en los que la enfermedad le apretaba más. Y esto lógicamente nos recuerda muy bien y nos trae a la memoria la figura de Farinelli, unos 40 años después con Felipe V. Bien, este Mateuccio vino también por intercesión de la reina Mariana de Neburgo, que, no sorpresa, es la tía de Isabel Farnese. Es decir, Isabel Farnese copió a Mariana de Neburgo con Carlos II, trayendo a Farinelli. Parece ser que Carlos II estaba tan interesado en la llegada de Mateuccio que cuando el duque de Sexto, que era el primogénito, el marqués de los Balbases, pasó por Toledo, cuando el rey estaba en Toledo, este señor venía de Milán y de Italia, y le preguntó que es cuándo llegaba Mateuccio, que si lo conocía, que si era un señor presuntuoso, que cómo era su voz, y dice el duque de Sexto que parece que al rey no le interesaba ni ninguno de sus dominios, ni la guerra, ni nada más que la llegada de este señor. Bueno, vemos como el rey tenía esa sensibilidad hacia las artes, hacia la música, hacia la pintura, en general. Vemos que es ese hombre sensible que se aleja tanto de esa persona pues monstruosa, prácticamente estúpida que se nos ha vendido por parte de la historiografía eh, tradicional. El rey, por supuesto, también fue muy amante de las comedias, acudía frecuentemente al Coliseo del Buen Retiro. Aquí vemos una imagen, en la parte de la derecha veis a Carlos II sentado junto a su mujer eh, María Luisa de Orleans, bueno, pues viendo una obra. Debió ver cientos de obras a lo largo de su vida. Recordemos que Calderón de la Barca muere a comienzos de los 80, 1681, si no me falla la memoria. Él vivía en el Real Alcázar, es decir, trató con el rey. Es verdad que es el Calderón de su última etapa, pero, por ejemplo, Calderón, su última obra la compuso precisamente para el matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleans. Es decir, no estamos hablando de moco de pavo. Y bueno, por supuesto, Carlos II, como rey español, fue aficionado, como todos sus antecesores, a la fiesta de los toros. Esta lidia barroca. Aquí vemos a Carlos II en el balcón de la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Cuando se tenían lugar allí corridas. Y bueno, pues por supuesto vio cientos de corridas, también pues juegos de cañas, etcétera. Todo este tipo de divertimentos que había en esta época, tanto en Madrid como en los pocos desplazamientos que tuvo. Bueno, con esto acabamos. Espero que os hayáis podido hacer una pequeña idea de cómo era el rey, de cómo era el rey, de cuáles eran sus aficiones, cuáles eran sus diversiones. Esto nos permite humanizarlo más, nos permite alejarlo de ese mito del rey, pues eso, un rey bobo, un rey decrépito, ¿no? Lo veíamos en el vídeo. Es un rey, pues, que estaba por ahí de paso arrastrándose. Y para nada. La corte de Carlos II fue una corte esplendorosa y el rey, desde luego, fue un rey barroco y fue un rey amante de las artes y amante de las diversiones. El rey, además, decían que tenía un estupendo sentido del humor, que le gustaba mucho reírse, que le gustaba mucho tomar el pelo a la gente, contar chistes, etcétera. Y yo creo que esta es la imagen con la que nos tenemos que quedar de él. Así que con esto acabo este vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, hasta luego.